Buenos días. Nuevamente reabrimos la sesión y, en primer lugar, querido secretario general, ministros, ministras, jefes y jefas de delegación y coordinadoras nacionales, sed bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esta sede de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, a este Palacio de Parcén, a la segunda sesión de trabajo de esta Asamblea Plenaria, y permitidme agradeceros otra vez que nos hubierais acompañado en la cena de ayer. Lo pasamos muy bien, la verdad que fue un momento muy agradable estar en vuestra compañía y estoy muy agradecida de haber podido disfrutar de vosotros y vosotras. Y la agenda de trabajo de hoy nos ofrece dos espacios para el diálogo externo, por así decirlo, con aliados y amigos de la CONGIP. Nos acompañan aquí autoridades y representantes de otras instituciones, así que, sin más, vamos a dar paso al conversatorio. Muchas gracias, ministra, presidenta. Pues buenos días a todos. Vamos a dar inicio al conversatorio sobre el ciclo de políticas compartidas en materia de justicia entre la Unión Europea y América Latina de esta 23ª Asamblea Plenaria. En primer lugar, querría presentar y, por supuesto, agradecerles su presencia a los integrantes del conversatorio, el señor presidente de la AYAMP, el señor Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación de Colombia, la coordinadora general de la CONGIB, Tatiana Salem, y el director del Área de Justicia y Estado de Derecho de FIAP, Mariano Guillén. Sean muy bienvenidos a esta sesión de la Asamblea Plenaria. Querría hacer, en primer lugar, una pequeña introducción, antes de darles la palabra, sobre los antecedentes de este ciclo de políticas compartidas. Y citar, en primer lugar, el gran elemento que nos permite hablar de ese ciclo, que es la Declaración de Bruselas de 2022, firmada por los máximos representantes de la AYAMP, nuestra propia CONGIB, y la Cumbre Judicial Iberoamericana en el mes de junio pasado. Esa declaración ratifica la vigencia del Foro Permanente de Diálogo establecido sobre la materia en la Cumbre de Alto Nivel de Lisboa de 2021 y establece la necesidad de profundizar en ese foro de diálogo, entendiendo como sus fines la definición de estrategias comunes en materia de justicia criminal y su plasmación en medidas concretas, referidas a estándares comunes basados en el respeto a los derechos humanos y la eficacia de la investigación y enjuiciamiento de las principales formas de delincuencia organizada. Además de establecer una periodicidad y fijación de objetivos por plazo de 2 años, y delegando en un comité técnico llamado el Comité de Lima, por donde se celebró su primera reunión, se definió un primer set de objetivos específicos. Los voy a enumerar muy brevemente antes de dar la palabra sobre muchos de ellos a nuestros invitados. Esos objetivos fueron el impulso de una cooperación jurídica internacional rápida, eficaz y respetuosa con los derechos fundamentales, la mejora de la persecución penal de los delitos cometidos a través de medios tecnológicos, la generalización del uso de medios de prueba electrónica en los procesos penales, la protección del medio ambiente y una tipificación penal adecuada de esta figura, el fortalecimiento de las normativas nacionales y la colaboración institucional para la privación de los beneficios procedentes del crimen organizado, la incorporación de la perspectiva de género como elemento de análisis, diseño, implementación y evaluación de políticas de justicia, la construcción de estructuras y mecanismos orientados a la especialización de operadores jurídicos y la promoción de la seguridad pública a través de la lucha contra la impunidad y la colaboración con el recientemente creado Comité Latinoamericano de Seguridad Interior, el CLASI. Voy a pedirles a continuación, y teniendo en cuenta estos elementos, a nuestros invitados que puedan, en primer lugar, presentarse y hacer una pequeña reflexión o referencia a la relevancia de las cuestiones sobre justicia y seguridad en el diálogo regional iberoamericano, pero también en la relación bilateral Unión Europea-América Latina. ¿Es este un tema al alza en la agenda? En primer lugar, querría darle la palabra al señor presidente de la AYAMP. Aló. Bueno, muchas gracias, señora Pilar Job Cuenca, ministra de Justicia de España, señor Enrique Gil Botero, secretario general de la CONGIB, Mariano Guillén Oquendo, coordinador del área de Justicia y Estado de Derecho de la FIAP, señor Javier Samper Orguiles, jefe de la Unidad de Apoyo de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos del Ministerio de Justicia de España, señora Tatiana Salem, coordinadora general de la CONGIB, y todos los representantes de los diferentes países, señores representantes de la CEJI, de la Cumbre Judicial
interamericana. En primer lugar, quiero agradecerles la invitación a poder dar algunas breves reflexiones sobre estos aspectos que me parecen además de suma importancia, teniendo en cuenta la idea de la necesidad de una cooperación intensiva desde el punto de vista judicial, como lo hemos venido haciendo desde la IAM, en el marco de nuestro trabajo con las redes especializadas y los grupos de trabajo que tenemos en diferentes temáticas. Frente al aspecto de la justicia y de la seguridad, yo creo que es una diada muy interesante que es necesario verla como bienes públicos que son interrelacionados, que pueden además y que son necesarios para el fortalecimiento de nuestros estados de derecho, pero que tienen además una importancia en la IAM a partir de, en primer lugar, no solamente de la seguridad de nuestros fiscales y procuradores en el ejercicio de sus cargos, sino al mismo tiempo de la independencia y autonomía de los mismos en el ejercicio también de las diferentes investigaciones de hechos constitutivos de delitos. La tarea de los procuradores en la región, que recoge además el trabajo de la IAM temáticamente, pues lleva a que la IAM, por ejemplo, se haya pronunciado en 6 ocasiones con declaraciones emitidas por la asociación frente a los ataques y actos de presión contra las instituciones que lideramos, contra sus autonomías, contra su independencia, entendiendo que es fundamental para el Estado de Derecho la existencia de división de poderes y al mismo tiempo de autonomías en el marco de esa división de poderes. Creo al mismo tiempo que la justicia se declina, y en eso me parece interesante, que vamos a ahondarlo seguramente en el conversatorio, cómo se declina esa justicia. Y esa justicia se está declinando a través de diferentes temáticas que están superando las dinámicas nacionales y nos están ubicando en una dinámica transnacional frente al tema criminal. Nosotros en este momento estamos viendo cómo el tráfico de migrantes, por ejemplo, termina entrelazándose con otras actividades criminales en donde incluso los códigos penales no pueden ser mirados simple y llanamente como unas tipificaciones de unos delitos, sino que al mismo tiempo están entrelazándose con otras actividades criminales y están generando redes transnacionales de criminalidad. Creo que ahí es un poco el escenario que yo voy a profundizar más adelante, pero sí decirles que el tráfico de migrantes, el narcotráfico, los delitos de género o contra género, en temas además de protección de poblaciones históricamente discriminadas, en donde es necesario que nosotros tengamos unos parámetros también diferenciadores desde el punto de vista de la protección de en nuestros sistemas jurídicos, así como la cibercriminalidad, que también nos está generando una serie si se quiere, de desafíos muy interesantes desde el punto de vista no solamente de la normatividad, sino de la organización de equipos conjuntos de investigación, que es parte del trabajo que ha adelantado la DIAM a través de las redes especializadas y grupos de trabajo en la región. Luego, yo creo que seguridad y justicia son una diada fundamental. La IAM está trabajando en los 2 campos y, por supuesto, eso se tiene que materializar en resultados judiciales que hemos venido incrementando en los últimos años y, por supuesto, hemos incentivado esto con nuestros cooperantes, con el trabajo que hemos hecho con la Cumbre, con la CONGIP y con otras organizaciones para efecto de poder tener unos mejores resultados, que ha sido el propósito justamente en esta presidencia que voy a detentar o que detento desde hace ya un año como presidente de la IAM. Entonces, con eso yo creo que... Muchas gracias, presidente. Querida Tatiana, si nos puedes ofrecer también una pequeña reflexión inicial.
Muchísimas gracias, Javier, señora ministra Pilar Llop Cuenca, señor secretario general de la COMGIB, Enrique Gil Botero, señor presidente de la IAMP, fiscal Barbosa, Mariano Guillén, coordinador del área de Justicia y Estado de FIAP, distinguidos ministros y ministras, fiscales generales, autoridades, funcionarios e invitados especiales. Quiero agradecer en primer lugar al Ministerio de Justicia de España por proponer este espacio de reflexión para fortalecer la colaboración entre América Latina y la Unión Europea, resaltando la relevancia del ciclo político de justicia en la antesala de la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Desde COMGIB trabajamos en la lucha contra la criminalidad organizada hace años, tanto en el desarrollo de diagnósticos, recomendaciones de políticas públicas, documentos de trabajo y convenios internacionales para mejorar las herramientas de cooperación. Sin embargo, y sobre todo ante el aumento de la criminalidad organizada en todas las regiones, en algunos temas empujados por el COVID-19, como hemos relevado en temas de ciberdelito, entendemos que no podemos hacerlo solo desde los ministerios de justicia. En este marco, el ciclo político de justicia es el resultado de un proceso y al mismo tiempo es el punto de partida para el futuro de la cooperación penal en Iberoamérica y entre América Latina y la Unión Europea. Si bien desde hace casi 20 años existe Iberred, que está iniciando una nueva etapa de cogobierno, también con la IAMP y la Cumbre Judicial Iberoamericana, lo cierto es que la orientación de Iberred siempre ha sido más práctica. Es decir, los operadores de justicia y enlaces de más de 100 instituciones de justicia de Iberoamérica tienen la facultad de agilizar la cooperación a través de la plataforma Ibera, utilizando herramientas de la más alta calidad, seguridad y con la garantía de confidencialidad y protección de datos personales. Asimismo, los grupos de trabajo en materia civil y penal han desarrollado en el pasado, y seguro lo seguirán haciendo en el futuro, protocolos, recomendaciones para mejorar la práctica de la cooperación. Además, en el marco de Iberred se han abierto puertas al trabajo con la Unión Europea, a partir de la implementación del acuerdo de uso de la plataforma Ibera que firmó nuestro secretario general con el presidente de Eurojust en el año 2020. Esto ha permitido que en febrero de este año 16 países de la Unión Europea sean parte de la plataforma Ibera, para agilizar la cooperación entre los puntos de contacto de América Latina y la Unión Europea. Iberred es fundamental, porque además es un eje sustantivo que se complementa con el ciclo político de justicia. ¿Y por qué digo esto? Porque el ciclo político de justicia fue pensado y programado para que sea el ámbito en el cual las 3 instituciones iberoamericanas, en conjunto con la Unión Europea, desarrollen propuestas de políticas integrales en materia de lucha contra la criminalidad organizada para ser más eficientes en la cooperación, en la investigación, en la sanción, en la ejecución y en el recupero de activos que financian o que son provecho del delito. Este ciclo fue diseñado por la voluntad política, también de la IAMP, de la Cumbre y de la COMGIB, con el apoyo del Pacto para establecer un foro de diálogo que quedó plasmado, como decía Javier, en la Declaración de Bruselas de 2022, para pensar políticas públicas de justicia integrales con la mirada del diseño normativo, los operadores encargados de la investigación, los funcionarios que deben juzgar, la ejecución y para desarrollar las mejores herramientas de cooperación con los recursos disponibles. Y en esta conversación la Unión Europea también es fundamental. La cooperación entre ambos continentes tiene que fortalecerse y ese es un camino que tanto América Latina, Iberoamérica como Europa están dispuestos a andar. La Unión Europea tiene una vasta experiencia gracias a la integración regional. Iberoamérica tiene una interesante trayectoria en establecer cooperación sin una integración completa. Ambos lados del océano se pueden enriquecer del conocimiento, pero sin dudas ambas orillas se verán fortalecidas por la mejora de la cooperación entre América Latina y la Unión Europea. Muchas gracias. Coordinadora General Tatiana, muchas gracias. Para finalizar esta primera ronda, le cedo la palabra al director de Área de Justicia y Estado de Derecho. Muchas gracias, Javier. Ministra, secretario general, jefas y jefes de delegación, colegas de conversatorio, Javier, muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. A mí me gustaría retomar la pregunta que nos hacía Javier sobre el lugar que ocupa en la agenda este ciclo político compartido y el lugar que ocupa en la agenda euro-latinoamericana la justicia. Y la verdad es que no empezábamos con muy buen pie. Empezábamos una comisión von der Leyen en el 2020 y empezábamos un marco financiero para el
del año 21 al 27, en el que las perspectivas no eran muy buenas para nosotros. Veníamos de un largo ciclo de trabajo en temas de gobernanza y en ese momento sí, con temas de justicia y de seguridad muy arriba en la agenda, pero de pronto se nos planteaba una agenda nueva en la que las prioridades iban por otros derroteros. Las nuevas prioridades iban más enfocadas a la agenda verde, a la agenda digital y siempre en un marco de referencia en el que se pensaba en la cooperación como una base para el establecimiento de proyectos posteriores que tuvieran que ver con financiación y con inversiones. Este marco nos complicaba un poco a las personas que estábamos trabajando en el ámbito de la cooperación birregional en justicia y en seguridad, nos complicaba un poco el horizonte. Como digo, veníamos de trabajar durante muchos años en gobernanza y específicamente en justicia y nos inquietaba un poco cómo íbamos a poder hacerlo a partir de ese momento. Y sin embargo, creo que a pesar de que este panorama inicial no era muy positivo para nosotros, hemos logrado, y creo que en gran parte ustedes han logrado, que los temas de justicia no hayan decaído totalmente en la agenda y lo hemos hecho, yo creo, en relación a dos elementos fundamentales. El primero de ellos es que existía ya, y habíamos trabajado durante mucho tiempo, un diálogo birregional muy estructurado y un diálogo birregional en el que las dos regiones sentíamos ya que teníamos un interlocutor enfrente y que estábamos trabajando bien juntas. Y esto nos dejaba en un momento en el que la impresión era que con relativamente pocos recursos adicionales, con recursos comparativamente con otros ámbitos no muy numerosos, estábamos en el momento de conseguir grandes cambios y grandes cosas. Y eso yo creo que hemos podido hacerlo visible y mantenerlo en la agenda de los decisores en dos niveles. Por un lado, porque hemos sido capaces de poner en valor la estructura iberoamericana como palanca entre Europa y América Latina y demostrar que lo iberoamericano, en tanto que latinoamericano y en tanto que europeo, es una plataforma pertinente para sustentar el diálogo entre las dos regiones. Y lo hemos podido poner en valor también por el buen desarrollo que han tenido nuestros proyectos de cooperación bilaterales. Hablo de algunos que seguro que muchos de ustedes conocen, Coppola, del Pacto Eurosocial, son proyectos que han tenido grandes éxitos, en concreto el Pacto, que ha sido uno de los impulsores de este ciclo de diálogos de políticas compartidas. Son proyectos que han sido muy bien vistos en Europa y en los que Europa ha sentido que su dinero estaba bien invertido en avances que se estaban produciendo ya. Y el segundo elemento, además de mostrar este buen trabajo que veníamos haciendo en gobernanza, que creo que es fundamental, es la presidencia española de la Unión Europea. Creo que con la presidencia española el diálogo euro-latinoamericano vuelve a ponerse en la parte de arriba de la agenda y dentro de la presidencia también podemos recuperar y podemos matizar esa gran agenda que se nos presentaba, incorporando de nuevo en la parte de arriba lo que tiene que ver con la gobernanza, por supuesto lo que tiene que ver con la justicia y con la seguridad, pero también con la cohesión social, con el acceso a la justicia y con otros elementos que también venimos trabajando con ustedes en las plataformas iberoamericanas. Así que creo que gracias a la oportunidad de la presidencia que se inicia ahora, gracias al buen trabajo que se ha venido realizando, esta agenda que a priori no parecía tan optimista para nosotros, vuelve a recuperar los temas que a nosotros nos preocupan. Muchas gracias. Después de esta reflexión inicial, querría hacer dos pequeños bloques de preguntas muy breves a nuestros invitados. En primer lugar, quería preguntarle al presidente de la IAMP por una cuestión, en cierto medido, de posición de la aportación de IAMP. El ciclo de políticas trata de establecer políticas públicas compartidas de alto nivel, pero también, lógicamente, trata de descender al detalle de las acciones operativas. ¿Cuál es la perspectiva de la IAMP respecto a su mejor capacidad de aportación en uno y otro sentido? Bueno, yo creo que es trascendental observar que la importancia de esta cooperación se tiene que materializar en resultados. No es simple y llanamente
la expedición de documentos, sino la materialización de esos resultados. Y nosotros en la IAM hemos logrado dos cosas frente a esta cooperación además que discutimos ampliamente o que pudimos empezar a abordar en el marco de este ciclo político de justicia en Bruselas el año pasado. Pero son dos campos. El primero tiene que ver, como yo lo decía inicialmente, frente a las redes especializadas y los grupos de trabajo que están trabajando en América, que se están desarrollando en la IAM a través de puntos de contacto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos fiscales que llevan casos transnacionales, que están compartiendo evidencia, que están recolectando elementos materiales probatorios, que estamos trabajando para mejorar el diálogo fluido judicial para lograr resultados conjuntos a través de decisiones judiciales. Parte de esto lo hemos hablado con Enrique en torno al Tratado de Medellín, que cumple una función importante dentro de esto y que hay que motivar su adopción. Pero creo que es muy importante saber que hoy tenemos resultados, lo voy a abordar más adelante, con los equipos compartidos de investigación que estamos teniendo en la región y que estamos teniendo a través de las redes, vuelvo y repito, especializadas y grupos de trabajo. Del mismo modo, estamos recogiendo ese trabajo, no solamente trabajo operativo, sino trabajo normativo, en un repositorio documental que nos está permitiendo coordinar, a pesar de las disímiles complejidades normativas, porque cada país tiene unos ordenamientos jurídicos que pueden en algunos casos no coincidir en todo, pero tenemos además sobre los principios elementos de cooperación y de trabajo a través de protocolos y a través de una suerte de documentos uniformes de ejecución de esa cooperación que nos permite rápidamente, por ejemplo, aprovechar evidencia. Una información que se recaude en un proceso judicial, en una investigación, en torno a una asistencia requerida porque consideramos que hay unas interceptaciones de unos teléfonos que coinciden en un país con otro, se puede compartir esa información para poder tener unas respuestas contundentes. Entonces, un poco para cerrar y ser muy claro, tenemos una construcción o un diseño de política pública que empieza a ayudar, por supuesto, lo que después serán desarrollos normativos en los congresos o parlamentos, pero al mismo tiempo tenemos, fuera de esa normatividad, si se quiere decir primaria, tenemos desde el punto de vista de reglamentos, de unidades de trabajo dentro de las procuradurías, dentro de las fiscalías, una posibilidad de lograr una cooperación que ha llevado a que unifiquemos nuestras acciones, nuestro trabajo operativo, pero también a recoger en ese repositorio documental información que nos sirva de consulta y de referencia. Para eso, por ejemplo, en la IAM ha jugado un rol muy importante el Instituto Interamericano de Ministerios Públicos, cuya sede es República Dominicana, que trabaja con nosotros de forma permanente y lo desarrolla la Escuela Nacional del Ministerio Público de República Dominicana. Y hemos tenido, por ejemplo, trabajos de los grupos que acompañan, por ejemplo, las discusiones a nivel internacional. Acabamos del coordinador del Grupo de Autonomía e Independencia de Ministerios Públicos, por ejemplo, recientemente participó y ayudó en la construcción del informe de CEJA sobre independencia de operadores de justicia. Tenemos además la REDCOP, que es la red de cooperación internacional, en donde participamos en el capítulo 4 de la Convención Internacional de Lucha sobre la lucha contra la utilización de tecnologías de información y comunicaciones con fines delictivos.
y al mismo tiempo otras redes, por ejemplo la red de corrupción, también en el trabajo de las declaraciones directrices no vinculantes para el intercambio oportuno de información de conformidad con el artículo 56 de la Convención de Naciones Unidas sobre la corrupción. En fin, lineamientos de trabajo que nos permiten articular los ministerios públicos, lograr al mismo tiempo resultados operativos y poder ser más ágiles desde el punto de vista de esos resultados, superando, por supuesto, esa engorrosa tarea de las famosas cartas rogatorias que terminan siendo muchas veces un mecanismo además para obstaculizar la función judicial y no para ayudar la función judicial. En ese sentido, muchas veces el WhatsApp con los diferentes fiscales y procuradores nos ha resuelto problemas además esenciales en la región. Aquí tengo una colega que es la señora fiscal general del Ecuador, con quien a través de WhatsApp resolvemos muchas cosas también en la región, así como otros fiscales, en donde muchas veces el espíritu engorroso de los sistemas impide muchas veces que haya una administración de justicia eficaz. Gracias, presidente. Quería preguntarle ahora, continuando con esa posibilidad de aportación, pasemos al otro lado del Atlántico. La Declaración de Bruselas trata de establecer una periodicidad de 2 años. Establece un foro de análisis de políticas públicas regionales, pero pone la vista en Europa. Las instituciones de la Unión, por su parte, tienen multiplicidad de foros y también de ejercicios. ¿Cuál es la situación, entonces, en materia de interlocución, en materia de políticas? ¿Se mira a la América Latina desde Europa? Sí, pues efectivamente yo creo que en Europa tenemos un marco muy robusto en cuanto a la concertación de políticas y de políticas públicas en este ámbito criminal, y lo tenemos pues en todos los niveles, desde el ámbito político, el ámbito de marco normativo y jurídico, el ámbito administrativo, de plataforma y de capacidad operativa. Sin duda tenemos un marco muy robusto en el que creamos también instituciones regionales, Eurojust, Europol, la Fiscalía Europea. Tenemos estos diálogos que se retroalimentan desde la evaluación de la amenaza hacia lo operativo y hacia el diálogo político que culmina en las cumbres de justicia, del Consejo de Justicia e Interior, con reuniones de ministros de Justicia e Interior cada 3 meses. Desde luego yo creo que Europa tiene un ámbito de actuación regional envidiable. Sin embargo, también nos damos cuenta de que ese ámbito de actuación regional se queda muy corto. Yo recuerdo que cuando trabajábamos en la Declaración de Bruselas del año 22, contábamos con la presencia de José de la Mata, del experto nacional destacado español en Eurojust, y él nos decía, desde Eurojust, el trabajo regional en Europa es muy bueno, nuestro espacio de seguridad y justicia compartido es muy bueno, pero ya nos damos cuenta de que nuestro reto no es regional, nuestro reto es global, y nuestro mandato ya no es ser eficaces regionalmente, sino que nuestro mandato es ser eficaces en la lucha contra una criminalidad organizada que es transnacional y que es global. Y en ese momento, cuando Europa, con todo su marco de concertación regional, levanta la vista y mira alrededor, yo creo que el único lugar del mundo en el que puede entender que tiene un interlocutor enfrente es América Latina. Por eso también para nosotros ese diálogo es fundamental, y tenemos un interlocutor enfrente para hablar a este nivel regional. No porque América Latina evidentemente tenga unas estructuras análogas a las nuestras, pero realmente nosotros tampoco necesitamos, para dialogar, tener una réplica de lo que somos enfrente. No es... Quizá incluso no sea deseable en muchos aspectos, tampoco queremos extrapolar nuestros modelos a otros lugares. Lo que queremos es tener delante unos interlocutores que hablen con nosotros, y en este caso creo que con América Latina, desde la declaración
antes de la declaración también y desde luego con toda la agenda que la declaración despliega, tenemos un campo enorme para el diálogo birregional en el que Europa aporta, como les decía, pues nosotros tenemos una robustez grande, pero en el que América Latina también aporta mucho y yo creo que instituciones como la CONGIB o marcos normativos como el Tratado de Medellín o herramientas operativas como son Iberred e Ibera son aportaciones a ese diálogo que vienen también de América Latina y en el que, desde luego, nos nutrimos mutuamente ambas regiones y no creo que exista otro caso similar en el mundo en el que podamos mantener ese tipo de diálogos más allá del bilateral. Muchas gracias. Ha habido ya una referencia al Tratado de Medellín, que no deja de ser una respuesta, no sé si tímida o no, a la necesidad de aportar incluso más seguridad. Sabemos que hay medios alternativos de comunicación muy ágiles, pero también tenemos que dar desde CONGIB una respuesta a esa necesidad de una cooperación jurídica internacional formal. Y el tratado ha pasado a ser una herramienta en construcción, a ser una realidad, que se menciona específicamente en la Declaración de Bruselas junto a un texto convencional como el Convenio de Budapest con 50 o 60 ratificaciones en muy breve tiempo a su segundo protocolo adicional. Le quería preguntar a la coordinadora general cuál es la perspectiva de avance durante estos 2 años de ciclo. ¿Hay un extra de presión sobre CONGIB por lo que hace al Tratado de Medellín? Muchas gracias. Bueno, en CONGIB estamos acostumbrados a trabajar bajo presión, pero sin dudas las herramientas convencionales son la carrocería que permite al motor trasladar correctamente el equipaje, pero este coche no funciona solo. Necesitamos una dirección y un conductor o una conductora que sepa usarlo. Por lo tanto, en este punto no solamente es importante tener los instrumentos como el Tratado de Medellín, que como bien decías ha pasado de ser un sueño a una realidad en un tiempo récord y que esperamos que también sustituya a los mensajes de WhatsApp que decía recién el fiscal y que sea la herramienta digital segura y con las máximas protección de datos y la confidencialidad asegurada, que la herramienta indicada para que esa cooperación sea más ágil, moderna y rápida, sino que también es importante difundir este tratado en particular para que más países se adhieran y generen un marco tanto político como técnico para utilizarlos. Y aquí los mundos se vuelven a unir y el ciclo muestra su relevancia. El ciclo con Iberred como aliado, con la implementación del Tratado de Medellín, que sería importante que países europeos de la Unión Europea también adhieran, del convenio sobre el uso de la videoconferencia y esperemos que pronto el convenio sobre equipos conjuntos de investigación y el de intercambio de antecedentes penales, como mencionaban los ministros de Justicia de Argentina y de España en el día de ayer, son piezas indispensables de un rompecabezas que forman y dan forma a una estructura fuerte, transnacional e intercontinental para combatir a la delincuencia organizada. En estos 2 años tenemos el deber y el compromiso de impulsar el uso de las herramientas que ya existen, que están a disposición de forma coordinada y capacitando a los operadores de justicia para difundir las herramientas, respetando las políticas de protección de datos personales y romper con lo que se denomina en ciencias políticas, y aquí disculpen el anglicismo, el path dependence, que es la tendencia a continuar haciendo lo mismo porque siempre se ha hecho así. La conversación entre las instituciones de justicia iberoamericanas con instituciones de la Unión Europea es indispensable para alinearnos y fortalecernos, porque es necesario estar todos en el mismo equipo, con los mejores jugadores que los tenemos, ponerse al frente no solo de las herramientas existentes, no solamente porque son buenas en sí mismas, sino que utilizadas y en conjunto son mejores. La lucha contra la criminalidad organizada necesita al mejor equipo y el ciclo, en conversación también con el Classic, que fue mencionado anteriormente, queremos que en poco tiempo ganen el campeonato. Gracias. Muchas gracias. Muy fútbol. Muchas gracias, coordinadora. Ya para cerrar este primer bloque, aunque el tiempo nos apremie, no me puedo resistir. Estábamos hablando de herramientas convencionales y el presidente de la IAMP ha mencionado expresamente la herramienta, digamos, estrella cuando entramos en el análisis operativo de la actuación regional, que es la de los equipos conjuntos de investigación. Una herramienta de primer nivel que requiere dar un paso adicional en materia de financiación, de marco jurídico, de recursos humanos. ¿Se está destinando por esa naturaleza el equipo conjunto a ser una herramienta de reserva frente a las grandes tramas criminales? ¿Se puede generalizar su aplicación utilizando nuevas tecnologías? ¿Cuál es la valoración de la IAMP en este caso?
Bueno, los ESIs o los equipos conjuntos de investigación nos han permitido tener resultados concretos a través de la IAM y a través de los diferentes ministerios públicos. Hemos establecido firmas entre los diferentes miembros de la IAM con estos equipos conjuntos de investigación compuestos por fiscales, por investigadores, y nos ha llevado, por ejemplo, a tener resultados concretos. Un ejemplo de la suscripción de un ESI, de un equipo conjunto de investigación en el 2018 entre Colombia, México, Guatemala y Ecuador, nos permitió, por ejemplo, hacer un caso muy importante de desarticulación de una organización ilegal internacional dedicada al narcotráfico, Centroamérica y Suramérica, en donde pudimos capturar en tiempo real 8 personas en Colombia, 8 en Ecuador, 4 en Guatemala, 2 en México. Esto en donde además hubo una incautación de más de $2 millones en efectivo, droga, etc. Este es un caso concreto de lo que estamos haciendo con estos equipos conjuntos de investigación. También no solamente lo estamos haciendo a través de IAM o utilizando IAM, sino ya se generan, impulsados por IAM, acuerdos de cooperación en torno a esos equipos, de esos equipos integrados o esos equipos que tenemos conjuntos de investigación. Lo acabamos de hacer con Chile, que celebramos en el mes de abril de este año en Santiago. Firmé con el fiscal general de Chile un acuerdo de cooperación para crear estos equipos conjuntos, porque tenemos un problema de fondo en torno a la ubicación de una estructura importante de lo que denominaríamos en Colombia una disidencia criminal que se encuentra en Buenaventura y que tiene unos enlaces en Chile en diferentes lugares, con el único propósito también no solamente de capturar a estas personas, sino al mismo tiempo de detectar bienes en Chile que estén ubicados para procesos de extinción de dominio que existan en esos países. Un poco en el cruce de instrumentos investigativos que nos permitan no solamente focalizar en la persecución penal, que es un tema que es relevante, pero que creo que debe estar acompañado de la persecución de los bienes en la medida en que los criminales tienen normalmente un propósito económico en el ejercicio de actividades delincuenciales. Entonces creo que se han venido dando estas iniciativas, lo hemos hecho no solamente a través de IAM y a través de estos acuerdos bilaterales o acuerdos donde generan con los países de la IAM, sino también hemos utilizado las redes. Por ejemplo, la red TRAM, que es la red de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, ya tiene dentro de su estructura equipos conjuntos de investigación, fiscales que se sientan, y ahí yo agradezco la cooperación, ahí yo agradezco el trabajo del pacto, que ha sido vital, que nos ha acompañado, en la medida en que se sientan en estos escenarios fiscales, líderes en cada uno de los países o procuradores, que además tienen que ver con estas investigaciones y construyen los equipos alrededor de iniciativas investigativas en los estados, y esto lo hacemos, por supuesto, en el marco de un trabajo donde hoy los fiscales con puntos de contacto están permanente hablando entre ellos. Yo cuando hablaba del WhatsApp, no hablaba del reemplazo de una formalidad necesaria como el Tratado de Medellín, sino de la necesidad de que nos conozcamos. Es que no puede ser posible que no tengamos ni siquiera la comunicación personal entre los fiscales generales para poder resolver un problema que puede resolverse con una llamada telefónica, para desenlazar y para generar resultados concretos. Lo hicimos con la doctora Diana, ¿recuerdas en el caso de un delincuente que asesinó a una mujer en el Ecuador, un feminicidio, y se ubicaba y se escondió en Palomino, en Colombia? Rápidamente hicimos un trabajo investigativo con Fiscalía General de la Nación, trabajamos con Migración Colombia y esa persona fue rápidamente deportada al país. Lo hicimos en el caso de Marcelo Pecci, el asesinato a leve contra un colega nuestro,
contra el fiscal, que además hizo parte de la RFI, que es la Red contra Antidrogas, en donde Marcelo pues, fue asesinado en Colombia, fue asesinado en Cartagena, y rápidamente a través de la red y del grupo de trabajo investigativo pudimos hacer un trabajo con la exfiscal general de Paraguay, la doctora Sandra Quiñones, con los equipos paraguayos, con la cooperación con los Estados Unidos de América y las dos, digamos, agregadurías judiciales o los attachés judiciales, tanto de Paraguay como de Colombia, y posteriormente con El Salvador y el fiscal general Rodolfo Delgado. Todo esto en el marco de equipos conjuntos donde casi que en tiempo real nos estábamos informando qué estaba pasando en cada uno de los países. Y muchas veces estos delincuentes consideran que si se van a otro país están cubiertos. Y obviamente el riesgo para ellos es grande, pero es necesario entender que así como nos reunimos nosotros, pues se reúnen ellos también por la dinámica transnacional del crimen. Es decir, para ellos no hay fronteras, para ellos no hay geografía, para ellos no hay conceptos de soberanía, para ellos no hay competencias, para ellos simple y llanamente hay la necesidad de un propósito común, y es unirse para lograr el objetivo de cometer el crimen. Entonces, lo hemos hecho a través de la red de fiscales especializados de trata de personas, lo hicimos a través de la red de cooperación internacional, lo hacemos a través de las redes de narcotráfico, lo hacemos a través de las redes de género, contra delitos de género. Es decir, creo que es muy útil este instrumento, que creo que es uno de los instrumentos que la IAM puede mostrar como grandes resultados en materia de cooperación, en materia de unión, de construcción de equipo y, por supuesto, de propósito común. Muchas gracias, presidente. Estamos ya al borde de tener que finalizar el conversatorio, aunque aún nos quedan muchos temas. Y hay uno que querría abordar y obtener una breve respuesta de todos los miembros del panel. La incorporación de la perspectiva de género como elemento de análisis, diseño, implementación y evaluación de políticas de justicia, y en concreto de políticas de justicia criminal en la lucha contra el crimen organizado, es el compromiso que adquiere mayor relevancia y mayor detalle en la Declaración de Bruselas de 2022. Esta materia es objeto de abordaje en las políticas públicas nacionales, pero querría tratar de conseguir las siguientes respuestas del panel de manera conjunta. ¿Podemos avanzar en acciones regionales? ¿Cuál es la posición de los organismos iberoamericanos sobre la materia? ¿Cómo se posiciona este tema en la agenda cuando se asocia al crimen organizado? Coordinadora, tendré que pedir brevedad, dada la longitud de la agenda de hoy. Lo sé, intentaré ser lo más breve posible, gracias. La incorporación de la perspectiva de género dentro de las investigaciones penales fue efectivamente uno de los enfoques transversales acordados en este ciclo. Para empezar, y esto permítame decirlo, necesitamos más mujeres en la justicia penal, esto se ha mencionado ayer. Y no solamente porque es una cuestión de derechos humanos, de igualdad de oportunidades, sino también, y como se afirma en el Plan de Acción sobre Mujeres, Paz y Seguridad de la Unión Europea, porque la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres es un prerequisito para abordar la prevención, el manejo y la resolución de conflictos. La presencia de mujeres en los lugares de toma de decisión en todos los sectores y niveles del sistema de justicia no solo es de justicia, sino que es fundamental para analizar, abordar y revertir las amenazas del crimen organizado transnacional. Como se ha visto con los cupos en los poderes legislativos, la presencia de las mujeres mejora la calidad del debate público, de las decisiones y fortalece al Estado de Derecho. Además, la presencia de más mujeres en lugares de toma de decisión, la perspectiva de género en la investigación penal es vital porque existen delitos cometidos por motivos de género en el marco de los grupos de criminalidad organizada o como consecuencia de sus actividades. Entre ellas, rápidamente, las muertes violentas, las desapariciones, los secuestros, los reclutamientos forzados por situaciones de especial vulnerabilidad, las torturas, la trata de personas o las violencias sexuales, como bien menciona el documento de criminalidad organizada o compleja y violencia contra las mujeres elaborado por la IAMP en el año 2021.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2019 ha señalado y ha advertido que hay carencias para el abordaje específico de esas violencias por los estados y que es posible la responsabilidad estatal por la falta de una respuesta eficaz ante tales contextos de desprotección. Creo que la necesidad es evidente, tenemos buenos diagnósticos y tenemos una base sobre la cual trabajar en conjunto en los próximos 2 años. Gracias. Presidente de la IAMP, ¿cuál es la posición que tiene la IAMP al respecto? Muy breve, ayudándoles en el tiempo. En el 2016 se creó un grupo de trabajo especializado en temas de género en la IAM, previo a la construcción de una red de género. Pero esto es importante decirlo por lo siguiente: 70 años tiene la organización o la asociación, 1954, y solamente hasta el 2016 logramos esto. Es decir, ¿qué quiere decir? Que empezamos a tener unas temáticas que son necesarias visibilizarlas. Se investigaba, por ejemplo, o se investigan los feminicidios con las mismas metodologías de un homicidio. Eso tenía problemas desde el punto de vista criminal. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos ya establecido unos documentos, directrices, para empezar a hacer investigaciones y parámetros de investigaciones diferenciadas. En Colombia, por ejemplo, logramos a través de las directrices establecer mecanismos para que los asesinatos, por ejemplo, de mujeres, se partiera de la base de que hay una presunción de feminicidio para empezar a descartar si hay feminicidio a partir de esas primeras actividades investigativas. Con eso nosotros podemos lograr y hemos podido lograr a través de esas guías en Colombia, guías prácticas para la investigación de feminicidios que hemos llevado a la IAM, el 96.94, 48% de esclarecimiento en crímenes de feminicidio en Colombia, que es importante desde el punto de vista de la distribución y del entendimiento de estos crímenes, pero no solamente esto, sino también en la perspectiva de las poblaciones históricamente discriminadas, por ejemplo, la población LGBTIQ+, que también ha tenido se han tenido discusiones para poder establecer esos parámetros investigativos a través de las diferentes redes que tenemos en la IAM. Entonces, la idea es diseñar, implementar estrategias para poder entender esas investigaciones, pero no solamente eso, sino poder ayudar en la consecución de políticas públicas que sirvan para prevenir, que es una función de los ejecutivos normalmente. Los ejecutivos también tienen que tener un correlativo, un correlato, y el correlato es, a través de la función de la prevención especial del derecho penal, poder lograr, por ejemplo, unas disminuciones desde el punto de vista de la acción delictiva con el acompañamiento de la rama judicial, que se da, por supuesto, en el marco de la colaboración armónica que debe existir entre los diferentes poderes públicos. Una última aportación, director. Sí, muy brevemente, que sé que vamos fatal de tiempo. Efectivamente, desde la perspectiva de la cooperación se despliega todo el programa de la perspectiva de género en toda la cooperación, y además se despliega, yo creo que con unas bases estratégicas muy claras, en el caso que nos ocupa, con unos documentos programáticos sobre mujer, paz y seguridad, y directamente desde la perspectiva española, yo creo que dando un paso más adelante, porque las palabras importan, y hablando directamente de cooperación feminista. Nosotros en eso estamos absolutamente determinados. En el ámbito de la justicia, yo creo que, pues que hay mayor recorrido ya en algunos aspectos, pues de acceso a la justicia, de atención a víctimas, y probablemente hay otros aspectos en los que desde la perspectiva de la persecución
penal del delito, queda mucho recorrido en muchos ámbitos para trabajar la perspectiva de género. Dicho esto, como programa de la cooperación está clara nuestra apuesta por el género, también como programa de la cooperación tenemos que saber qué lugar ocupamos. Nosotros somos, como instituciones de cooperación, instituciones adjetivas, instituciones al servicio, instituciones que más bien tratan de acompañar procesos y procesos soberanos. Entonces, desde ese punto de vista, nuestra voluntad es siempre de un acompañamiento en esta perspectiva de género, pero nuestra voluntad es también acompañar políticas públicas diseñadas por los operadores nacionales que operan además en este tipo de campos, en ámbitos muy cercanos al core de la soberanía de cada uno de los países, con lo cual solamente podemos ayudar a mutualizar recursos, a transferir experiencias, a fomentar los foros de diálogo y fomentar las transferencias de buenas prácticas, pero los programas con perspectiva de género les corresponden, por supuesto, a ustedes. Muchas gracias a todos por esta ronda de intervenciones sobre la materia. El tiempo ya nos apremia. Hemos podido ver cómo el ciclo político, este diálogo birregional, nos permite articular los resultados para que tengan un impacto tanto en un nivel operativo como en un nivel de política pública y un nivel normativo. Reflexionar sobre cómo este diálogo nos puede ayudar a evitar continuar esa tendencia de andar por el camino que hemos transitado de manera individual hasta la fecha. Cómo el diálogo permite poner, y eso nos afecta especialmente en este foro de CONGIB, en valor la estructura iberoamericana como palanca especialmente pertinente para precisamente impulsar desde aquí el diálogo birregional. Y hemos visto en qué medida la incorporación de la perspectiva de género al ámbito de la justicia criminal es una herramienta poderosa, el hecho de constituir una cooperación feminista, el hecho de ver cómo incluso la presencia de más mujeres en el debate público y en los órganos de decisión es también una herramienta de lucha contra el crimen organizado. El ciclo político tiene una revisión dentro de año y medio de sus objetivos. Para cerrar este conversatorio y dándoles, lamentándolo mucho, no más de 30 segundos a un minuto a cada uno de nuestros panelistas, querría pedirles simplemente un avance sobre cuáles son las áreas de actuación en las que creen que puede centrarse el ciclo político. Hemos hablado dentro de esa declaración de ciberdelincuencia, de medio ambiente, de otro tipo de esferas. ¿Cuál es la aportación esencial que nos queda por delante? Señor presidente. Bueno, yo creo que usted lo acaba de decir. El cibercrimen y el medio ambiente son dos grandes temas que yo creo que debemos abordar. Creo que la IAM puede aportar mucho a través del trabajo que ya estamos haciendo también con la red de fiscales iberoamericanas sobre cibercrimen, en donde se recogieron las diferentes preocupaciones en torno al manejo de la evidencia digital, que yo creo que es fundamental poderla trabajar. Ahí el Tratado de Medellín es trascendental por lo que se ha venido planteando, y eso nos ha permitido también tener algunos resultados concretos entre algunos países. Creo que esa red de protección ambiental podría también aportar dentro de lo que se podría discutir en el siguiente ciclo sobre los diferentes protocolos de cooperación que podemos establecer entre los diferentes países. Ya hay los ministerios públicos, ya lo tienen en torno a la prueba ambiental. Yo creo que entonces esos dos campos, el cibercrimen y el medio ambiente, podrían ser abordados, y creo que tenemos instrumentos hoy, las diferentes, por lo menos la IAM lo tiene, para poder seguir ahondando y seguir logrando resultados operativos en cada uno de nuestros países. Muchas gracias. Coordinadora.
Muchas gracias. Voy a ser breve y para ello voy a tomar también, voy a adherir a las sugerencias que ha hecho el presidente de la IAMP en términos de continuar trabajando en temas de ciberdelito, prueba digital, medio ambiente, y a lo cual me gustaría sumar el fortalecimiento de los instrumentos convencionales que tenemos como el Tratado de Medellín, de las herramientas como la Plataforma Ibera, equipos conjuntos de investigación, y sumar a ello también el intercambio de antecedentes penales, que creo que ha sido una muy buena incorporación que ha surgido del proyecto piloto realizado entre España y Argentina. Sumaría a ello la lucha contra el lavado de activos como un elemento clave para desbaratar las organizaciones criminales o retener el provecho de ellas. Y sobre todo, el último punto, protección de datos personales. Creo que tenemos que seguir avanzando en esa materia. La Unión Europea tiene un camino andado y tenemos que ponernos, si se quiere, al día para poder conversar en los mismos términos y, por supuesto, protegiendo a los ciudadanos y a sus derechos. Gracias. Director, para terminar. Sí, terminamos de nuevo muy brevemente. Bueno, como les decía en la intervención anterior, nosotros sobre todo queremos mantenernos en nuestro sitio y dejar claro el carácter instrumental de la cooperación. La cooperación está sobre todo al servicio de las prioridades y de las demandas que tienen nuestros socios con los que trabajamos. Yo diría que sobre todo lo que nosotros podemos aportar es, de un lado, el paraguas que nos va a brindar la cumbre UE-CELAC, en la que los diálogos birregionales entre Europa y América Latina van a quedar reforzados, de manera que bajo esos diálogos nosotros podamos empezar a implementar los grandes proyectos de cooperación internacional que fomenten, acompañen y nutran esos diálogos. Y en ese sentido, pues lo que esperamos es tener nuestros grandes proyectos en marcha a partir del final de este verano y poderles apoyar. Yo creo que en estos tres niveles que salían de las conclusiones de este conversatorio, en un nivel político con el acompañamiento del diálogo de políticas entre la Unión Europea y América Latina, en un nivel de refuerzo del marco normativo, apoyando los procesos convencionales y de estructura de marco normativo internacional, también la protección de datos, y después, por supuesto, también en el marco, digamos, más operativo, apoyando iniciativas en mercados criminales, apoyando ECIs, de los que hablaba el fiscal Barbosa, apoyando equipos multidisciplinares especializados como paso previo a los ECIs y apoyando también pues, todo este acompañamiento operativo que nutre, a su vez, los acompañamientos normativos y políticos. Pues muchas gracias a todos por sus intervenciones, especialmente a quienes nos acompañan como invitados en esta asamblea plenaria. Muchas gracias por las reflexiones personales e institucionales que seguro nutren el debate político que continúa en la asamblea plenaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los participantes y la participante de este conversatorio tan interesantísimo. Gracias también por el esfuerzo que habéis hecho para poder ceñiros al tiempo, y yo me quedo con deberes para la presidencia europea, para la parte que nos toca, y me quedo con un concepto que es el de la ambición transregional. Esa palanca de diálogo entre las dos regiones que vamos a llevar a cabo en la presidencia europea, como ya anunció también nuestro presidente. Pero bueno, esto un poco fuera también de este marco, quería decirlo por nuestro compromiso que tenemos también en este espacio.